Está. Muy bien. Bueno, la primera presentación son recomendaciones generales sobre lo que son las presentaciones de negocios. Ahorita vamos a hablar de manera general y luego les hablo de este libro que se llama The Presentation Book. Les voy a hacer una presentación resumen de ese libro. Entonces, lo primero en las presentaciones de negocios son las técnicas de apertura. Estas nos van a ayudar a romper el hielo. Existen diferentes formas en las que podemos hacerlas. Una de ellas es a través de las declaraciones cautivadoras, es decir, poder recabar información relevante, ya sea como cifras alarmantes, datos curiosos, alguna historia impactante, que pudiera a lo mejor jalar la atención de las personas a las que nos estamos dirigiendo. Por ejemplo, esta gráfica que habla sobre la curva de los casos de COVID cuando se incrementaron podría ser una forma de empezar una presentación, ¿no? Hablar de las historias impactantes que les decía, a lo mejor en este caso que estamos hablando de fundaciones, tomar el caso particular de algún perrito o de algún niño al que se está ayudando y hablar sobre la historia de cómo esta fundación le ha ayudado a mejorar la calidad de vida, oportunidades o cosas por el estilo. Y a través de estas historias podemos conectar mejor con la audiencia para que nos presten atención y poder presentarles las propuestas que estamos generando y que ellos puedan cooperar o ayudar. Por ejemplo, este es un proyecto que hicieron unas chicas hace tiempo de la biblioteca en una escuela rural y podríamos hablar de la historia de estos niños o de la historia de esta primaria. También la otra forma de iniciar o hacer la técnica de apertura es a través de preguntas. Esta te ayuda mucho a ti como ponente para poder identificar dentro de la audiencia quiénes son las personas con las que te vas a identificar y que vas a poder dirigir el mensaje. Probablemente en la audiencia haya personas con muchos perfiles, pero una vez que tú haces una pregunta relacionada al proyecto, vas a poder identificar quién del público tiene una conexión contigo con respecto a este problema o a esta problemática. Por ejemplo, hacer preguntas como ¿cuántas veces olvidamos la hora exacta para tomar nuestras pastillas? Normalmente acompañamos estas preguntas haciendo un gesto como levantando la mano, incitando a que por técnica de espejo ellos también levanten la mano a las personas que se identifiquen con esta pregunta. Esta pregunta yo la utilicé en un proyecto en la universidad con un proyecto que tenía. Otra pregunta podría ser, ¿cuántos de nosotros amaríamos estudiar y viajar por todo el mundo al mismo tiempo? Entonces, yo cuando veo en el público quienes levantan la mano, sé que a esas personas me puedo dirigir porque van a empatizar con mi idea o va a ser mucho más fácil de que yo platique con ellos a que las personas tengan una cara un poquito más seria o que no sepa si realmente le interesa lo que les estoy diciendo. Esa es como, digamos, una técnica para identificar dentro del público con quién me puedo sentir cómodo para dirigirme y que no me sienta tan nervioso al momento de presentar. Hablar de incidentes, cómo evitar estos incidentes a través de la propuesta que voy a sugerir, problemáticas con datos duros. También al hacer elogio cuando empiezas una presentación es importante. Es, por ejemplo, empezar agradeciendo a las personas que nos invitaron al evento, a lo mejor agradeciendo, en este caso, a la fundación por el tiempo prestado, a los presentes, en el caso, por ejemplo, cuando das un curso en sábado, pues la gente quiere descansar. Entonces, también elogiar o felicitar a las personas que están presentes por dedicarle tiempo a prepararse en lugar de estar descansando, también eso motiva para que se identifiquen contigo y que ellos sepan que tú entiendes que ellos están sacrificando algo para poder asistir a ese curso, ¿no? Entonces, es otra forma de hacer los elogios. Entonces, este es un ejemplo. Antes que nada, los felicito por venir a este curso, dedicar tiempo a mi empresa, por darme la oportunidad de presentar este proyecto, cualquier cosa. Ahora, vámonos al desarrollo. El desarrollo es muy sencillo. Básicamente, lo que necesitamos presentar
y es la misma estructura que vamos a utilizar a lo largo de cada proyecto fin de semestre, es identificar la problemática o la necesidad que nosotros detectamos. Luego, presentar los hechos que recopilamos, ya sea a través de alguna de las herramientas de calidad que utilizamos, como el Ishikawa o el Pareto o cualquier otro, ¿no? Presentar los datos duros y una vez que tenemos los datos duros, presentar qué solución nosotros implementamos y cuáles son los beneficios o los resultados positivos que tendría la empresa o la fundación de implementarse esta propuesta. Entonces, básicamente, esta es la estructura básica. ¿Cómo lo traducimos? Bueno, necesidad del consumidor en un proyecto de ventas, hechos con datos duros a través de una investigación de mercado, a través de un histórico de ventas o estadísticos. En la tercera parte sería los entregables que van alineados con los resultados de aprendizaje y lo último sería los beneficios de un proyecto, en el caso de un proyecto de ventas, cuál era la propuesta de valor que ustedes estaban ofreciendo al consumidor. Y luego con el cierre tenemos no nada más decir, bueno, eso es todo, ¿no? También hay que saber cómo terminar la presentación y normalmente lo que hacemos en las técnicas de cierre es conectar con el mensaje que dimos en la técnica de apertura. Podemos también repetir el mayor beneficio o dramatizar las ideas. Cuando digo dramatizar las ideas es con este proyecto ustedes dejarán de perder 100,000 pesos mensuales porque podemos identificar la causa a través de estas herramientas, ¿no? También otra forma de cerrar una presentación es hacer el uso de citas memorables. Estas no las recomiendo mucho porque parece muy sencillo, pero son muy complicadas de usar. A veces confundes al autor de la frase y terminas atribuyéndole una frase a alguien que no es, y si alguien de la audiencia lo sabe, te puede ver como de, oye, nada que ver. O a veces dicen frases que no tienen nada que ver con el proyecto, solamente utilizan una frase porque les gustó. Entonces, vamos a tratar de evitarlas, pero si llegara a aplicar porque es una frase que dijo el fundador de la asociación o porque es algo que se utiliza mucho en la empresa, lo podríamos considerar, pero digamos dejarla como última opción. Ahora, ¿cuáles son errores más comunes? Este tipo de efectos que van a ver a continuación, no los hagan. Presentaciones de negocio no llevan animaciones. Entonces vamos a evitar todos estos efectos que aparecen, rebotan, giran. No vamos a poner GIFs jamás en las presentaciones de negocios, nunca más. Sino, ahorita les voy a explicar con la otra presentación cómo lo podríamos hacer. Entonces, esto no lo hagan. Tampoco exageren con el texto y sobre todo que cuando ponen texto el problema es que leen. El leer una presentación o leer el texto de las diapositivas cuando se hace una presentación se considera de mal gusto o de mala educación. Entonces, no lo vamos a hacer, por favor. Ahorita les voy a decir cómo vamos a presentar los bullets. También no vamos a presentar el copy-paste o el screenshot de la hoja de Excel, porque como ven aquí, se ve terrible, no se entiende y no proyecta nada, no comunica bien. Entonces ahorita vamos a platicar cómo vamos a presentar esta información. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Siempre presentaciones de negocio con fondo blanco, es lo más recomendable. Podemos utilizar colores afines a la marca, de una manera muy sutil. ¿Por qué fondo blanco? Cuando nosotros presentamos y no depende de nosotros las herramientas tecnológicas que se van a utilizar, puede que no se vean bien. A mí me ha pasado. A veces haces tu presentación súper bonita y el fondo es de un color, las letras de otro y en tu pantalla se ve muy bien, pero al momento de proyectar las letras no se ven porque son muy similares ante el contraste de colores que tiene el proyector. Para evitar eso y no preocuparnos de que no se ve bien, nos vamos a enfocar a fondo blanco, letra legible, no muy pequeñas, porque luego me ponen una letra del 10 y no se alcanza a ver. Consideren que estas presentaciones son presenciales
y que la gente que está al fondo del salón no va a alcanzar a ver las letras pequeñas. Por eso es muy importante identificar a nuestra audiencia y al espacio para que podamos comunicar correctamente. Pues podemos utilizar logotipos, imágenes con marcas de agua también, pero que la letra de preferencia quede sobre fondo blanco. Esa es una forma de presentar datos duros a través de infografías, las podemos utilizar. Actualmente existen muchas aplicaciones para hacer infografías, entonces no veo ningún problema con ello. Las gráficas también, tratar de usar las más sencillas posibles, pero que sean muy claras. Las gráficas tienen que poderse entender aunque nosotros no estemos presentes. Por ejemplo, indicar la unidad de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si son pesos mexicanos, si son dólares, son unidades. Luego me hacen, por ejemplo, las gráficas de pastel con muchas opciones y no se alcanza a ver. Entonces, tratar de identificar cuál es la mejor gráfica que va de acuerdo a la información que presentamos. Las gráficas de pastel solamente las recomiendo cuando son pocas opciones, 3, 4 opciones, que en la gráfica de pastel se pueden ver perfectamente. Cuando son muchas se pierde y ni siquiera ustedes luego alcanzan a ver bien la información. Las gráficas de barras horizontales también son muy buenas, haciendo comparaciones entre 2 años o 2 periodos. Ahora, ¿por qué es importante el cómo presentamos? Aquí tenemos el ejemplo de cómo se ve la información presentada en una tabla, la misma información presentada en una gráfica sencilla de barras, pero esto mejora la calidad si lo presentamos como tipo infografía. Si se dan cuenta, es la misma información de acá, pero presentándolo esta parte con símbolos alusivos a la información que estoy presentando. Se ve mucho mejor y mucho más claro para que las personas que están escuchando puedan ver la diapositiva, ver el apoyo visual, pero sin desconectarse o tratar de enfocar mucha atención en entender la gráfica que estás presentando. Mientras más clara sea para ellos entender, te van a prestar más atención. Recuerden que la atención de la audiencia es hacia ti, no hacia la diapositiva en sí. La diapositiva simplemente es un apoyo visual. Ok, esta es la primera de recomendaciones generales y ahora les voy a presentar el otro libro. Bueno, es un resumen. Si lo pueden conseguir en algún momento, se los recomiendo muchísimo, porque ese es un resumen muy corto y adaptado justamente a las presentaciones fin de semestre. El libro trae muchas más recomendaciones que no puse, pero si le quieren dar una leída, estaría genial. Entonces, este es el libro de Emma Leden y está súper fácil de leer y muy práctico porque tiene hasta plantillas que puedes utilizar. Entonces, ¿qué recomendaciones nos hace el libro? Este libro, esta autora nos recomienda que del tiempo de preparación para estas presentaciones es de 10 horas por cada hora, es decir, 10 veces el tiempo que vas a exponer. O sea, practicar 10 veces tu presentación completa. Los que llegan a improvisar, por eso luego fallan, se les olvida, se les va el tiempo porque no trabajaron esta recomendación. Entonces recuerden que las presentaciones la utilizamos para poner solamente información relevante. Por eso no vamos a saturar de texto. Tiene que ser fácil de entender. Deben de haber puntos muy claros. Debe estar correctamente estructurada. De hecho, uno de los tips que vamos a ver es que no empecemos a crear primero la diapositiva y luego darle estructura. El libro recomienda primero hacer la estructura y luego pasarlo a los apoyos visuales. Si lo practicamos y es un proyecto que nos motiva, vamos a proyectar esa pasión del proyecto. Vamos a controlar los nervios a través de la práctica y eso nos va a dar fluidez, nos va a dar buen lenguaje corporal. Incluso si se pueden ver a un espejo cuando lo platiquen o lo expongan, mucho mejor. O si se pueden grabar para que ustedes vean qué es lo que está fallando al momento de comunicar. Diapositivas no cargadas de texto y siempre el contacto visual con su audiencia. Por eso es importante que no leamos, porque cuando nos volteamos, yo pierdo contacto visual con ustedes. Y siempre las presentaciones tienen que ser directamente con el público. Ahora, el libro nos dice que hay 3 razones básicas por las cuales una audiencia nos puede prestar atención.
Una es que platiquemos de un tema que les genere interés, que les platiquemos de ciertos beneficios del tema que vamos a abordar, o generarles un miedo, es decir, ¿cuál sería una consecuencia negativa de no poner atención a lo que voy a decir o al proyecto que les voy a presentar? Porque esto es importante. Si nosotros identificamos justamente eso, necesitamos transmitir ese mensaje en 45 segundos. El libro recomienda, o de acuerdo a sus estudios, dice que la gente presta atención los primeros 45 segundos y si dentro de esos 45 segundos no dices nada relevante, probablemente no te va a poner atención el resto de la hora. Por eso es tan importante es que definamos si es un tema de interés, si es un beneficio o una consecuencia negativa. Nos recomienda que hagamos una agenda de cómo vamos a estructurar la presentación. Por ejemplo, si tuviéramos 15 minutos de presentación, ¿cómo estructuraríamos o cómo agendaríamos cada tema dentro de estos 15 minutos? Cuando ustedes practiquen, van a tratar de encajar estos temas de acuerdo al tiempo asignado y les va a ayudar a practicar, o si de repente alguien se traba y se empiezan a comer el tiempo, ustedes van a poder medir, ok, de las conclusiones que son 3 minutos, la puedo reducir a 2 o la puedo reducir a tanto, o me puedo adelantar en esta parte porque conocen la presentación, ¿no? Otra recomendación que nos hace es perfilar la audiencia, es decir, identificar quién nos va a estar escuchando. Por ejemplo, nosotros vamos a invitar a la fundación, bueno, voy a estar yo, sus demás profesores, pero probablemente van a estar sus compañeros. Cada vez que ustedes vayan a presentarse ante un público, tienen que identificar quiénes van a estar presentes, porque de acuerdo a eso tienen que estructurar el mensaje. Si van a haber personas mayores, a lo mejor el lenguaje que vamos a utilizar va a ser mucho más formal. Si nos vamos a dirigir a jóvenes de prepa, pues si voy a dar un taller en preparatoria, tengo que adecuar mi lenguaje hacia ellos para que me presten atención. Entonces, por eso es muy importante identificar a la audiencia. Luego, estructurar y darle forma al mensaje y diseñar al final los apoyos visuales. Algo que hace hincapié el libro es que siempre diseñemos nosotros nuestros propios apoyos. Ahora, ¿cómo hacemos este perfil de la audiencia? Identificar cuáles son los 3 públicos principales. Si, por ejemplo, nos toca hablar en el auditorio, vamos a tratar de identificar quiénes son los 3 perfiles a los que nos interesa impactar. Y con base en ello desarrollamos los demás elementos del mensaje. También tratamos de identificar qué es lo que esa persona o ese perfil sabe del tema que les voy a platicar, qué podría pensar con respecto a ese tema y qué les hace sentir. Les hace sentir enojo, les hace sentir alegría, tristeza, preocupación. Eso es muy importante porque de acuerdo a eso vamos a poder escoger las palabras correctas para poder comunicar. Ya una vez que identificamos el perfil, y ahora sí vamos a la parte de los mensajes. De todo lo que tengo que decir, ustedes tienen que presentar 5 materias dentro de la presentación. ¿Cuáles son los mensajes más relevantes de acuerdo al público al que me voy a dirigir? Y esos 3 mensajes van a ser los más relevantes. Estos 3 mensajes los podemos vincular a la técnica de apertura y podemos reforzar en la técnica de cierre los beneficios o estos 3 temas principales. Aquí les pongo un ejemplo que sugiere el libro, que es obviamente el saludo, introducción, buenas tardes, somos el equipo tal, conformado por fulano, 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 y hacemos la técnica de apertura, o la técnica de enganche que sugiere el libro, que es los 45 segundos en los cuales vamos a identificar o a lanzar estos beneficios o platicarles por qué les interesaría escucharnos o cuáles serían las consecuencias negativas de que no nos prestaran atención. Ya una vez que terminé mi técnica de apertura en esos 45 segundos, voy hacia los mensajes que recordemos, de acuerdo a los perfiles que identificamos, voy a estructurar estos mensajes. Y al final, en la conclusión, hacemos una recapitulación de estos mensajes. Este es un ejemplo, ¿no? Estructura básica de un ejemplo. Entonces, somos la empresa X, presentándonos con el saludo. Luego hablamos del enganche. Sabemos qué tipo de retos enfrentan tu negocio, como reducción, pérdidas o gastos exagerados o tiempos
de más en una logística poco planeada. Ahí podemos platicar de cualquier miedo, cualquier beneficio, cualquier interés. Luego, por ejemplo, dentro de los 3 puntos es, primero queremos que te lleves, después de la presentación, que nosotros como empresa de servicios entendemos cuáles son tus problemas porque los conocemos y los hemos vivido. Luego, quiero que te lleves que tenemos una solución probada porque a lo mejor te voy a presentar casos de éxito de otros clientes que tengo. Y luego te voy a platicar por qué somos la mejor empresa con la que podrías hacer sinergia. A lo mejor mejores costos, atención personalizada, mejor tecnología, bla, bla, bla. Pero esos digamos como los 3 mensajes principales y presentas los datos, presentas la propuesta, presentas la solución, lo que sea, y hasta el final haces tu cierre. Por ello garantizamos que nuestra propuesta tal te ayudará a reducir tus costos porque tenemos 10 años en el mercado ayudando a empresas similares a las de ustedes. Entonces, así como una frase final, digamos, de remate, es como logramos concentrar los mensajes anteriores y a lo mejor podemos conectar con los problemas logísticos que hablamos al principio. Pues, digamos un ejemplo, la estructura de un ejemplo básico. Al final nos dice que diseñemos los visuales, los apoyos visuales. Por eso, no empecemos en el PowerPoint, no empezamos en el Canva, empezamos primero con la estructura y luego lo pasamos al Canva. Identificamos estos mensajes o estas diapositivas, utilizamos solamente apoyos visuales que tengan que ver con el proyecto. Por más que el gatito esté bonito, no lo vamos a poner en presentaciones de negocios. Recordemos que debemos de vernos muy profesionales y el apoyo visual o la imagen que tengamos debe acompañar. ¿Qué podríamos poner? Si ustedes ya tomaron fotos en la fundación, pongan las fotos de la fundación. Si están trabajando con una fundación de perritos, tomen la foto a los perritos y esas fotos utilícenlas en las presentaciones, de acuerdo al mensaje que quieran transmitir en cada diapositiva, que es al siguiente punto. El libro nos recomienda que no tratemos de saturar una diapositiva con muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, escogemos una diapositiva, un mensaje, siguiente diapositiva, otro mensaje y así sucesivamente. Si son 50 diapositivas, no importa, pero hay que ser muy claro. La extensión recomendada es 5 bullets de 5 palabras cada uno. Por eso, no necesariamente es que escribamos el párrafo o el texto completo, porque lo que vamos a hacer es sintetizar la idea en 5 palabras máximo y nosotros explicar a qué nos referimos con esa idea. Si son más de 5 bullets, nos pasamos a otra diapositiva. Ahora, ¿cuándo nos dice el libro que podemos utilizar animaciones? Cuando tenemos muchos puntos y no queremos que la audiencia o el público se ponga a leer todo y no me presta atención. Porque normalmente somos muy curiosos y si tú empiezas a hablar del primer punto, yo ya quiero saber cuál es el último punto porque quiero saber a dónde vas a llegar. Eso es como por inercia. Pero si queremos evitar eso y que nos pongan atención paso a paso, lo que sí recomienda el libro es que pongamos, por ejemplo, una diapositiva con un bullet, una animación para que aparezca el segundo bullet cuando nosotros le demos clic y así sucesivamente, máximo 5 bullets. Y aquí la recomendación es no utilizamos de los que giran, de los que rebotan, no. Una animación sencilla, simple, que aparezca, punto. Porque realmente la animación del texto no es lo relevante en la presentación. Lo importante del texto es lo que yo te tengo que decir. Transiciones entre diapositivas, igual. Una transición ligera, no de estas que se abren las cortinas, que rebota la pantalla, nada de eso. Una transición simple, sencilla. Por ejemplo, en Canva hay algunos que son en forma de videos. No recomiendo el Canva 1 porque luego el internet falla y ya una vez que el internet falla, en lo que acomodan y recuperan y todo, se les va a ir el tiempo. Yo siempre recomiendo que el PDF es lo más práctico. ¿Por qué? Porque respeta las fuentes que utilizaron y porque es mucho más fácil poderla transmitir sin internet y además que pueden ustedes
controlarlo también con una presentación de modo pantalla. Es lo que yo recomiendo. Si ustedes quieren utilizar la otra plataforma, bajo su responsabilidad. Ahora, seguramente han visto TED Talks en algún momento, ¿no? Si se dan cuenta, en esos siempre hay una pantalla detrás y la persona que platica nunca voltea a ver la pantalla porque conoce su presentación. Y cuando él da clic, él sabe que viene la diapositiva, que viene. Es algo que ustedes, a lo mejor ahorita en el primer semestre no lo van a hacer, que se requiere ciertas habilidades y mucha práctica, pero sí que lo empiecen a practicar. Traten de, ahora sí que adaptarse a que ustedes dominen lo que viene en la presentación y conforme van avanzando, que no tengan tanta necesidad de voltear a ver. Entonces, aquí se dice que la presentación sigue al orador, no, el orador sigue a la presentación. Es decir, yo no voy a voltear a ver qué dice mi diapositiva, no. La diapositiva va a cambiar de acuerdo a lo que yo tengo que decir. Recomienda mucho el contacto visual con la audiencia. Y aquí, por ejemplo, lo que dice es que si en algún momento tienes que resaltar o enfatizar algo de tu presentación, lo hagas extendiendo el brazo, como apuntando, pero que no pierdas el contacto visual. Es muy complicado, pero hay que practicarlo. También recomienda que no te preocupes por el número de slides que puedan salir. Tratar de mantener la presentación simple, porque yo sé que a muchos de ustedes les gusta mucho la parte visual, el diseño y todo eso. Cuando trabajen, les van a pedir muchas presentaciones de un momento para otro. Entonces, traten de tener una plantilla sencilla, muy profesional, que puedan adaptar muy rápido. Entonces, es mantenerlo simple, pero profesional. Mantenerlo muy visual. Y la inspiración ahora sí que va a depender de ustedes. Es qué tanto le quiero echar ganas, pero que se vea bien. Y las ayudas visuales que ustedes mismos las estén creando. Sus mismas gráficas. Si van a bajar una gráfica de internet, háganlo ustedes en Excel o en cualquier otro programa y ustedes hagan sus propias gráficas con los colores que ustedes quieran. Luego lo que hacen cuando bajan fotos de internet es que tienen la marca de agua o se ven borrosas. Vamos a tratar de evitar eso. Si ustedes crean sus propias ayudas visuales, eso no va a suceder. Y las últimas es este acrónimo de performance, que básicamente lo que dice es que siempre tu presentación la tienes que transmitir con pasión. Y aquí nosotros, por ejemplo, los que somos más introvertidos, nos cuesta más trabajo porque normalmente hablamos muy monótono. Cuando hablamos con pasión, es decir, cuando hablas de la película que te encantó en el cine, le pones estos matices y subes el volumen y bajas y entonces luego sucedió. Todo eso lo tenemos que aprender a hacer en una presentación de negocio para poder jalar la atención. Si somos monótonos, vamos a aburrir, nadie nos va a querer escuchar. Y también sugiere que de acuerdo a tu estilo de personalidad puedas jugar con ello. Hay personas que incluso en las presentaciones de negocios tienen una personalidad muy divertida y que se pueden aventar chistes y les queda perfecto, porque hasta te da risa. Pero, por ejemplo, nosotros que somos más introvertidos, no nos sale un chiste tan fácil. O sea, se vería mal y la gente hasta le caeríamos mal, ¿no? Entonces, de acuerdo a tu personalidad, trata de adecuar la presentación y trata de ser tú mismo. O sea, no trates de encasillarte de que, es una presentación de negocio, tengo que estar muy serio. No, si tu personalidad es mucho más divertida, aprovéchalo. Pero si no eres tan divertido, pues mantente con los parámetros de una presentación normal, ¿no? Contacto visual. No bailen. Eso por eso les digo que practiquen. Y no que practiquen así de que estamos en la mesa y lo repito, no. Literal, si se pueden venir al salón y medir el espacio y grabarse, es importante porque van a poder ver si juegan con las manos o juegan con los pies. Es decir, que están moviendo los pies así o que están como, parece como que están bailando o no sé. Traten de cuidar, los pies deben de estar sobre el suelo. Podemos caminar a lo largo del espacio que tenemos enfrente. Se ve bien, pero con tranquilidad, no como que nos preocupa algo y que estamos nerviosos o ansiosos. Tratar de controlar los nervios. Por eso, si practican,
cuando vengan a la presentación va a ser mucho más sencillo para ustedes. Si no lo practican, se van a morir de nervios ese día. Tratar de practicar para evitar las muletillas, una cosa a la vez. No tratemos de decir, es que me hace falta decir esto y luego aquello y lo otro. Una cosa a la vez. Practicar, 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 practicar. Y enfrente de tus compañeros, no solamente, es que ya lo repasé en mi mente. No, practicar, checar el equipo. Recuerden que deben de traer sus adaptadores y el cable que van a utilizar. No se pongan a conseguir cables el mismo día, en un minuto antes, porque se les va a ir el tiempo. Tengan presente la ley de Murphy. Las manos es importante que sepamos qué hacer con ellas. El movimiento tiene que ser muy natural, por eso es importante que practiquen. Vamos a controlar la ansiedad si practicamos. Y yo sí les recomiendo que utilicen notas solamente para datos duros o cuando hay palabras muy difíciles de pronunciar. No se trata que traigan las notas y se pongan a leer todo lo que hay en la nota. Y en lugar de leer la presentación, se pongan a leer la nota. No, las notas te van a ayudar a recordar datos complicados, palabras complicadas o algún dato relevante que no quieras que se te olvide. Por eso es importante que sepamos identificar las ideas principales y tenerlas aquí listas. Y esto probablemente nos va a ayudar a mantener la ansiedad en las manos. Por ejemplo, si tú tienes tus notas, es más probable que puedas dominar el nervio, la ansiedad. Pero si tú ves que sosteniendo la nota se te nota más que estás muriéndote de nervios, pues mejor no las traigas, ¿no? Las manos no deben de ir en los bolsillos, siempre tienen que estar expresando algo. Incluso entre ustedes se pueden retroalimentar. Y la confianza que ustedes van a tener en la presentación va a radicar en el número de veces que ustedes presentan. Y la última recomendación que yo considero que es de las más importantes es esperar lo inesperado. Por ahí hay una frase que me gusta mucho que dice, planea para lo peor, espera lo mejor. ¿Cómo vamos a hacer esto? A través de anotar las preguntas obvias que nos van a hacer los profesores. Ya sabemos que Moni nos va a preguntar esto, ya sabemos que Armelia nos va a preguntar aquello, Y luego, las preguntas complicadas. ¿Cuáles son las preguntas que Adrián me va a hacer? Y pónganse a hacer lluvia de ideas y anoten las preguntas y busquen las respuestas con anticipación y apréndaselas. Si ustedes hacen eso, cualquier pregunta difícil que yo les haga, les va a hacer cosquillas porque ya van a saber cómo contestar. Si no se preparan, los voy a acabar y me van a odiar todas las vacaciones. Entonces, es importante que se preparen. Entonces, ¿a qué pregunta le temes más? Datos numéricos, datos contables, la estrategia de marketing, ¿qué es lo que más les preocupa durante la presentación? Investiguen, anótenlo, apréndanselo y practiquen. Punto. Lo que dice aquí el libro de Conoce tu material es esto, que tú sepas qué viene en la diapositiva siguiente. Ahí parecerá obvio, pero me ha tocado ver en presentaciones finales donde aparece una diapositiva y se quedan viendo todos y vas tú, no, eso te toca a ti. No, acuérdate que tú. Y ya desde eso digo, sale, bye, ¿no? Entonces, por eso es importante conoce tu material. Yo sé que cuando él termine de hablar o cuando termine esa diapositiva me toca a mí. Y si practican, pues ya nada a saber. También saben qué pasa cuando no practican, alguien está hablando y el otro se mete a decir, sí, porque también tal. Y el otro se queda así como de, oye, es mi diapositiva, ¿no? Entonces, eso también no se ve muy bien. Practicamos, conocer la audiencia, conocer el lugar y el equipo, respirar, ejercicios de respiración para controlar los nervios. Y también recuerden que las preguntas son dirigidas. Si a ti te toca exponer marketing, yo te puedo preguntar de supply chain. Si a ti te tocó exponer la parte contable, a lo mejor te pregunto de marketing. Porque necesito que todos conozcan del proyecto. Si ustedes hacen las preguntas que les dije, las repasan y se la aprenden, cualquier persona puede contestar las preguntas. Aunque hayas expuesto solamente una parte o una de las materias. Y es todas las recomendaciones y mucho éxito en sus presentaciones. ¿Dudas? ¿Preguntas?